Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado, la claridad, de corazón yo voy andando. Hola, buenas tardes a todos los presentes y los que nos vayan a escuchar y ver en las redes o en YouTube. Hoy, como habíamos quedado la última vez que estuvimos con la doctora Susana Corinti, donde se fueron desarrollando diversos temas, quedamos en el desarrollo más pormenorizado, más profundo, de todas las pautas de problemas y señales que había ella ido describiendo, pero que por ser un árbol tan frondoso era imposible de que se pudiera desarrollar en un solo programa. Hoy uno de los temas acuciantes, vamos a arrancar por la raíz del problema. El raíz del problema es la inflación. La inflación, el más injusto de los impuestos, el fenómeno que destruye los ahorros, que destruye los ingresos, que da lugar a la aparición de las peores maldades que podemos tener los seres humanos, como la especulación desenfrenada, donde el especulador lucra de una manera absolutamente indebida, porque sin generar riqueza de ningún tipo, ve incrementados sus ingresos de una manera tremenda, mientras las personas que tienen un ingreso fijo, o el caso más grave, el de los jubilados y pensionados que aportaron durante toda su vida, es mucho peor. Ni hablar de cómo se licúan deudas, cómo se perjudica a todo el mundo, excepto a quien está como la araña, esperando que venga la mosca para comérsela y después que aparezca otro y así sucesivamente. De manera que el tema previsional es un tema que hoy nos surge, pero no es un problema que nació hoy. Si nosotros no hubiéramos tenido inflación, si nosotros hubiéramos aportado durante 40 años o 35 años o 30 años y después tuviéramos ingresos relacionados con los aportes y la persona que no aportó no pudiera sumarse, como si en cualquier fiesta solamente participan los que invitamos y los que ponen algo, no los que se suman a la fiesta sin haber hecho nada. Y así llegamos a esta situación en la cual todos estamos mal. Están mal los que cobran, están mal los que pagan, están mal los que tienen que manejar esos fondos, además de cómo se han malversado los fondos de los fondos jubilatorios, en fin, es un tema muy largo. Como explicaba la doctora Corinti, su especialidad en materia previsional apunta al modo de los recursos, lo que tiene que ver con la recaudación, que como todo tributo, porque en definitiva es un recurso del Estado obtenido en forma coactiva, por más que tenga una afectación, digamos, específica, en realidad tiene una afectación específica, pero tiene un uso que no es el específico, todo recurso
tributario tiene que estar basado en un principio elemental, en la ley, no en el capricho del funcionario, porque si no entramos en el artículo 266 del Código Penal, que es la exacción ilegal. Para ponerlo en términos sencillos, es como que una persona que esté a cargo del poder tributario pretenda que el IVA que paguen los contribuyentes no sea el 21% del valor agregado, sino el 42%, por ejemplo. No tiene derecho a hacer eso. Y no tiene derecho a hacerlo de manera desembosada, como si quiere cobrar el 42%, y tampoco tiene manera de hacerlo de una manera embosada, como sería inventar reclamos o créditos fiscales que solamente existen en la imaginación de un recaudador que siempre fue llamado de una manera, el ejecutor de la voracidad fiscal, que en definitiva es una de las cosas peores, porque uno siempre cuando ve al Estado que se extralimita en cualquier cosa, se molesta mucho más que lo que pueda suceder cuando es un privado el que se extralimite. No porque esté bien que lo haga un privado, sino porque uno de un privado puede esperar que se extralimite. No puede esperarlo de quien además tiene el poder estatal como para imponerlo sobre la sociedad. Todos sabemos que el funcionario público es una persona que debe servir al bien común, debe ejecutar la ley y debe tener la amplitud y la justicia en su valoración para reclamar lo que corresponde y hacer lugar a los recursos y a las quejas que presenten los contribuyentes o los administrados cuando la razón le asiste al contribuyente o al administrado. Lamentablemente sabemos que eso no es normal, que normalmente se termina actuando como si fuera una puja entre privados en la cual cada cual quiere sacar su mayor tajada y no es lo que corresponde. Eso convierte al Estado, como decía San Agustín, en una banda de ladrones. ¿Sí? Los reinos sin justicia, hablaba cuando regía la monarquía, los reinos sin justicia no son más que una banda de ladrones. Si cambiamos monarquía por república o república por monarquía parlamentaria o por dictadura o por el sistema político que fuera, quien no actúa de acuerdo a los cánones de justicia es evidentemente es equivalente a un delincuente, equivalente a un ladrón. Pero bueno, lo importante no es lo que yo diga, sino las enseñanzas que nos vino a dar la doctora Corinti y que el otro día había, digamos, esbozado. Vamos a pasar directamente a escucharla. Además tenemos la visita de la doctora María Teresa Neira. Quise mirar el segundo nombre, yo sabía María Neira, pero no sabía el segundo nombre. El problema lo va a tener ella cuando me tenga que presentar a mí en algún lado, porque con los 3 nombres más el apellido no termina más. Pero la doctora también nos va a ilustrar sobre otro tema relacionado con otro tema candente, que es el de la medicina prepaga y los incrementos de los costos y el incremento de las cuotas que uno tiene que pagar, que también es parte de un problema que viene de tiempo, porque me guste o no me guste, si a una medicina prepaga le incorporan cosas que no tienen que estar incorporadas, es como que yo pretenda sacar más kilos de pan de lo que puede producir la panadería. Es tan sencillo como eso. Entonces cada vez comemos menos pan y cada vez nos sale más caro. Basta. Bueno, basta para vos. Basta, ahora empiezo yo. Bueno, como les dije, gracias por la invitación. Bueno, gracias María Teresa que me acompañó. Hoy voy a agarrar ahora el micrófono. Y tomo algunas palabras de las que vos dijiste en esto de la imaginación del funcionario público. En este concepto imaginativo, las leyes muchas veces son producto de la imaginación y ahora vamos a ver cómo el sistema de la seguridad social ha sido producto de la imaginación en aras del bien común. Hay algo que es importante destacar más allá de mi libro, que para los que lo quieran comprar, después paso a la publicidad. No, no es publicidad. Bueno, entonces lo digo. Es un modo de conocerlo. Bueno, el libro se llama Recursos
de la Seguridad Social, Procedimiento y Sentencias Esenciales. Es la tercera edición, la editorial conocida como La Ley, que se llama Thomson Reuters, y en esta oportunidad quien me acompañó fue el doctor Horacio Giordano, que es un ex AFIP, que cuando me enteré que se jubiló el año pasado, lo fui a ver porque yo no estaba con ganas de hacerlo sola y enseguida aceptó. Me dijo, yo me iba a jubilar. Bueno, Horacio, jubilate, pero la verdad es que, o sea, ya me dice, ya estoy jubilado. Bueno, y la verdad que lo terminamos el año pasado. Hay 386 fallos comentados, con lo cual piensen que son muchos más, ¿no?, de los que decimos. Pero además, un dato importante, cuando sale la primera edición de este libro, había un solo procedimiento. O sea, la AFIP solo verificaba si había trabajo registrado, si el monotributista era realmente un monotributista o no. Vieron que a través de la figura del monotributo hay gente que contrata, por ejemplo, determinadas prestaciones, un ejemplo, un estudio de abogados, tiene un abogado en relación de dependencia, pero lo tiene como monotributista. Pongo este ejemplo así. Lo mismo pasa con veterinarios, pero hay monotributistas que realmente quieren ser monotributistas, porque ellos no quieren la relación de dependencia. Bueno, en ese marco la AFIP sostiene que todo es relación de dependencia, que no aplica la libertad. Entonces, como les dije, cuando sale la primera edición en el 2007 había un solo procedimiento. Ahora hay 4. ¿Qué significa? ¿Que la AFIP es más buena? No, que la AFIP es más mala, porque tiene 4 maneras de buscar una recaudación a través de 4 procedimientos distintos. Incluso uno de carácter penal, vos sabés, que aplican clausura y multa por el no registro, porque no le diste el alta temprano a un empleado el día 7 de febrero, se la diste el 8, tenés multa y clausura. ¿Y quién interviene? El penal económico o los juzgados federales del interior del país. Entonces, esta imaginación legislativa, que en realidad no es que sale del Congreso, sino que sale de resoluciones generales, la AFIP avanza más de la cuenta. Una cosa que me parece que sería bueno que le encontremos una explicación. La AFIP se compone de lo que sería DGI más ANSES. Sí, en realidad la AFIP se compone de 3 más la aduana. Direcciones. Tenemos aduana, impositiva y seguridad social. Que quiero hacer la aclaración, que ya lo hablaba con María Teresa. La ANSES es la que da y la recaudación es al revés, o sea, es esto, o sea, la ANSES da, la AFIP toma. Una cobra y otra paga. Claro, es el sentido de que la AFIP te mete la mano en el bolsillo y vos... Pero así, voy a un punto. No te dejo. Voy a un punto. Había olvidado que es correcto, que también la aduana está bajo su esfera, correcto. La aduana tiene diversos tributos y la AFIP, como DGI, también tiene diversos tributos, que tienen un procedimiento. ¿Cuál es la razón? Siento que cobran diversos recursos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la razón para que no se haya diversificado en 4 procedimientos lo que debería ser uno solo? Bueno, porque justamente, me ganaste de mano, en realidad la seguridad social como tal, ya sea desde la perspectiva de recaudar o del dar, es lo que se llama un sistemón. Y no hay un código de la seguridad social, a pesar de que el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, hizo que las provincias deleguen en el Estado Nacional un código de la seguridad social. Hay un código civil, hay un código penal, hay un código comercial, pero no hay un código de la seguridad social. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque hay que sentarse a trabajar, ver cada actividad. Entonces, la ley 11.683, que es a la cual vos te referís, aplica en AFIP y aplica algunas cosas de la seguridad social. No aplica todo. O sea, la ley madre de recaudación en materia de impuestos
no aplica para la seguridad social. Aplica una ley, la 18820, que es vieja, pero que le sigue siendo útil. ¿Por qué? Porque pueden entrar, hacer relevamiento, no pedir orden del juez ni nada. O sea, estamos con una diversidad de normas de distintas épocas. De hecho, la prescripción en materia de seguridad social son 10 años por una ley de 1953, que era la época en donde no había presentaciones por 931. O sea, vos fíjate qué loco. Hoy, un contribuyente inscrito en seguridad social tiene 10 años de prescripción de un no inscrito. Es desigualdad total. Bueno, este es el problema que nos llamó también a actualizar el libro. ¿Por qué? Porque no es por ley, sino por resoluciones generales, ¿sí? Y hubo un par de modificaciones legales que convino, por ejemplo, la de la multa y la clausura. Por ejemplo, la AFIP tiene el criterio que si hay una sentencia laboral firme, puede con esa sentencia laboral la AFIP ir a reclamar aporte y contribución. Pero recuerden que en materia laboral son 2 años la prescripción, la AFIP tiene 10. Quiere decir que no le pago al empleado, pero le pago a la AFIP, por ejemplo. Es grave el tema, o sea, es sin sentido común. Es que, insisto en una cosa, no habría ningún motivo para que haya procedimientos diversos, porque el procedimiento tendría que ser exactamente el mismo como regía en el primer libro. Claro, pero mira... O sea, no hay razón. No, mira, yo te muestro. Bueno, ahí el doctor Giordano hizo unos cuadros, mira, María Teresa, bueno, para los contadores que aman todo esto. Es realmente un intríngulis, porque es tan complicado, porque yo que me dedico a esto, a veces al cliente le digo, mire, puede ir por la resolución 3739 o no, ya no sabemos. Y es más, como había dicho una vez el juez Cruciani, ¿te acordás del moñito? El del moñito. Dice que él creía que no había ni siquiera un funcionario de AFIP que estuviera en condiciones de saber todas las normas que la AFIP aplicaba. Lo dijo en un fallo de clausura. Y es verdad, porque ni nosotros ni los de la AFIP juntos podemos saber cómo se maneja el sistema. Es que es materialmente imposible ante la avalancha de normas, que es como en el caso de las circulares del Banco Central. Es imposible. Solamente una persona que está en el día a día y en determinado rubro, ahí. ¿sí? O sea, estamos que no en se tome vacaciones. la especialización de la especialización de la especialización. Mirá, te cuento, a veces se plantean situaciones muy ridículas, porque ¿dónde presentás el recurso? Porque post pandemia vos decís, ¿dónde impugno? Entonces, lo primero que hacemos es, ¿qué nos dice la resolución? Y hay resoluciones que no lo dicen, pero deberían decir dónde presentar, cómo presentar. Entonces, ¿qué hacemos los abogados? Los presentamos en papel físico con el sellito y por la web le usamos a los contadores. Y después acreditamos en la web que lo presentamos por físico, o sea que haces 3 presentaciones por lo mismo, por las dudas para que no se vence un plazo y pierda el derecho. Porque lo grave es que acá hay derechos humanos. Sucede que vemos que es plata, entonces se le pierde el sentido al derecho humano. Pero si un empresario, un monotributista, mirá, hay un caso que quiero comentar, Biondo, la causa es Biondo. El hombre tenía en Mar del Plata, vendía artículos de limpieza sueltos. Se va porque la mujer tuvo familia y deja a la hermana un día en el negocio. Llega la AFIP, hace un relevamiento, ella le dijo que estaba ahí y los de la AFIP le dicen firme que no pasa nada. ¿No pasa nada? Sí, pasó. Consideraron que ella era dependiente del hermano y para eso tuvo que pagar previamente lo que la AFIP consideraba que tenía que pagar. Después ganó. Después de 7 años de pelea ganó. Entonces te dejé callado. No, ¿no? a ver, Es grave. lo peor es que cuando le devuelven el dinero es como si hubiera perdido. Claro. Porque le van a devolver el dinero absolutamente depreciado. Sí,
En el caso no recuerdo bien, pero digamos, en el caso de Biondo creo que había acreditado la situación de pobreza, por así decirlo. Bueno, pero para el caso, a ver, bueno, uno, pero hay que remar en dulce de leche en cualquier argentino, tal cual. circunstancia, uno tiene, por ejemplo, yo estuve, por supuesto que el libro lo estuve mirando cuando me lo dejaste la semana pasada. El caso del seguro de caución. Es tremendo. A ver, el seguro de caución no es gratis. Y no se lo dan a cualquiera. Pero A Biondo no, por además, ejemplo. o sea, creamos la pirámide invertida de la justicia, en la cual solamente tienen acceso, ¿sí?, los más poderosos. Tal cual. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el Tribunal Fiscal Provincial considera que si uno no paga el aporte a la caja como abogado, eso puede ser causal de considerar desierto el recurso. Ahora, lo gracioso... Sí, no, pero, perdón, ahí no pero cierra. lo gracioso es que los contadores no están obligados a pagarlo. O sea, una cosa que debería resolverse con una intimación y eventualmente con una ejecución fiscal contra el abogado que no paga, termina perjudicando al contribuyente. O sea, siempre, y encima, el mismo caso patrocinado por un abogado genera la deserción del recurso, y patrocinado por un contador que sí lo puede hacer también, porque ahí, como en el Tribunal Fiscal de la Nación, no se necesita de un abogado, uno puede ir con el patrocinio de un contador, no pasa lo mismo. Sí, te aclaro, en Capital Federal puede ir hasta sin patrocinio letrado. ¿No? Pero no al Tribunal Fiscal. Al Tribunal Fiscal de la Nación, sí, pero la gente va siempre patrocinado, sí. Sí, después lo buscamos, pero sí. Pero no importa, sigan yendo con abogados y contadores. No, pero es que es lógico, es lo mismo que... a ver, en esto no es una cuestión corporativa. No. Un enfermo que busca. No. Un médico o un curandero. No, es verdad lo que decís, y además hay algo que también es cierto, y acá él se va a enojar, pero mi declaración jurada no me la hago yo, la hace el contador. Nosotros aprendemos desde el primer año a la defensa. Entonces, los contadores saben mucho del tema tributario, pero el ejercicio de la defensa, la prueba, quizás nosotros como abogados, pero no quiero crear grieta, ¿eh? No, para nada. No, es lo mismo que sucede cuando un abogado empieza a hablar de economía o de contabilidad. Totalmente. Cuando impugna un balance en función de lo que le parece a él. Cada zapatero tus zapatos. Exacto. Si eso no significa, no es ningún demérito de nada. No, incluso también hay que pensar que si uno va al tribunal, el paso siguiente es la Cámara y la Corte. Y mayormente cuando uno establece una estrategia de trabajo, piensa en la Corte. O sea, lo ideal es ganar, pero muchas veces cuando uno demanda a estos organismos, se llega a la Corte, salvo que se opte por pagar en plan de pago, ¿cierto? Nosotros siempre aconsejamos que cuando se produce la inspección, ahí ya empiecen a intervenir contador y abogado que actúen de consumo, porque además es un trabajo interdisciplinario. Sí. Porque uno puede saber mucho de impuestos, pero no sabe de cuestiones contables. Es como cuando se trata de un juicio de mala praxis. ¿Qué es un abogado? Es un lleva papelitos de lo que determinan los médicos, que son los que van a establecer si hay o no mala praxis. Tal cual. Y es así. Es así. Ahora, el médico sin el abogado no puede llevar adelante el juicio, y el abogado sin el médico tampoco. Es así, es así. ¿Ibas a decir algo? No. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces yo... Estábamos en las cuatro vías. Estamos Estamos por alcanzar a Santo Tomás y las 5 vías para llegar al conocimiento de Dios. Ya vamos por 4. No se lo digas a los de la FIP porque enseguida te hacen una resolución general y llegamos a la 5ª. Y llegamos con un nuevo procedimiento. Lo que te decía que, por ejemplo, la defensa la tenés limitada en la sede de la FIP cuando hay un fallo a favor, digamos, del empleado en la Cámara Laboral. Lo interesante de la Cámara Federal de la Seguridad Social es que dijo que tanto el trabajador como la FIP son dos acreedores distintos. Entonces,
esta sentencia dictada en el fuero laboral no interrumpe la prescripción. ¿Qué significa? Que si la AFIP no vino a reclamar en tiempo, no puede venir la AFIP con un fallo, por ejemplo, de hace 8 años atrás, a reclamar 10 años para atrás. Entonces, en ese sentido, la jurisprudencia de la Cámara Federal fue sensata y dijo, estos 10 años AFIP que vos tenés son libres, no dependen de ninguna sentencia. Es interesante. Esto fue producto de trabajo, ¿no?, de jurisprudencia, de abogados que han litigado y lograron esta jurisprudencia. Es que me permito agregar una cosa. Total, la inactividad del fisco en sus labores de fiscalización es la que lleva a que se entere de que una persona está bajo relación de dependencia oculta porque le hizo juicio laboral. Sí, y te digo o sea, más. si cumplieran las funciones que tienen que cumplir. Sí, y te digo más, Luis. Bueno, acá la doctora que hace laboral me va a corregir o no. Cuando hay una relación de trabajo clandestina y el trabajador demanda manda su primer telegrama laboral gratuito, también estaría obligado a mandar un telegrama a la AFIP para poder tener derecho a las multas por el trabajo no registrado. Esto desde la perspectiva laboral, con lo cual ahí la AFIP se entera que hay un trabajo en negro. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, es tal cual como dice la doctora Corinti. Para poder cobrar esas multas duplicadas por haber estado en negro, tengo que mandar instantáneamente, dentro de las 24 horas, la comunicación a la AFIP. ¿Pero por qué? Porque el legislador un día se levantó y dijo, no, te vamos a poner trámites y trámites. No, es para que era un sistema creado para que la AFIP pudiera comenzar a investigar a ese empleador que está denunciado. Y esto es lo que decías vos. Al no haber hecho su tarea fiscal, porque yo creo que esos telegramas se van juntando y se deben tirar, no sé, porque son cantidades que llega. Y esta ley es la 24013. Que es del 91. Exacto. En esos años yo nunca he visto que la AFIP se haya puesto realmente a controlar a esa empresa denunciada. Está bien, uno puede decir, bueno, está denunciada por el trabajador. A mí no me consta. Bueno, pero la ley se creó para esto, para que lo pudieras hacer. Pero yo puedo entender que, por ejemplo, haya actividades que sean clandestinas, entonces uno, como organismo recaudador y fiscalizador, se encuentre con dificultades para verificar la existencia de personal bajo relación de dependencia que no está ni registrado ni correctamente registrado. Eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que eso suceda en lugares donde operan al público. Claro, claro. Porque ese trabajador que estaba mal registrado, que demanda a una empresa, esa empresa está actuando públicamente. ¿Y qué está haciendo el fisco? Claro, de hecho el Ministerio de Trabajo, recordarás, iba asiduamente a determinadas empresas a ver quiénes estaban trabajando y algunos empresarios mandaban a los que estaban en negro al baño. Esto lo sabemos todos. Sí. Entonces, si lo podía hacer el Ministerio de Trabajo, ¿por qué no lo podía hacer el fisco? Que tiene muchas más herramientas. Claro, claro. Me parece que no tenemos que perder de vista el objetivo que tienen estos organismos, que es cobrar. Exacto. No proteger al trabajador. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verdadero objetivo del Ministerio, por su nombre. El verdadero objetivo del Ministerio de Trabajo es corroborar que el empleado esté bajo todas las condiciones que corresponde, condiciones económicas, condiciones registrales, condiciones de salubridad, bla, 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 ¿sí? Y sin embargo vamos por la multa. Es lo mismo que pasa con las multas de tránsito, ¿no es cierto? Es decir, no importa si yo voy a 180, lo que importa es que pague, es decir, no van a corregir mi conducta. Van a cobrar. Está claro, pero lo que yo quise decir es que si el Ministerio iba y podía revisar y de hecho encontraba inconductas, ¿cómo no iba el fisco que tenía esa necesidad, no es cierto? Todos pueden entrar a la empresa. Sí, obviamente se suma una falencia. Claro. Sí, pero desde el punto de vista empresarial, a veces es muy preocupante la voracidad fiscal. Sí, es decir, que no tiene nada que ver con cumplir con lo que haya que cumplir. Sí. Bueno. Pero, y
le sumo, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, a la misma voracidad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en pos del cobro de sus impuestos, por un lado, y de los cumplimientos con normas que a veces todavía no se escribieron. A propósito de lo que decís vos, que me encanta tu planteo y tu reflexión, siempre se nos critica a los abogados laboralistas por la industria del juicio, por esto de que el empleador no puede pagar, a lo que siempre yo digo, no, yo no hago la ley, yo simplemente la aplico y si no puedo tener una mala praxis, pero cuando se trata de corregir el problema, se va a saquemos el juicio en lugar de saquemos la voracidad fiscal. Por eso tomo tu idea porque me encantó. Estamos siempre atacando la causa, el efecto, Claro. y nunca la causa. O sea, ¿por qué no paga un empleador? Porque un día se levanta y dice, no, yo ahora quiero ser moroso, quiero tener 50 juicios. No, no paga porque es caro. Entonces hay que tratar de bajar esa voracidad fiscal para que toda la gente pueda estar regularizada. Y Eso, cambiar la recogí cultura, tu idea porque me esto es un encantó. tema cultural que puede tener origen en la voracidad fiscal, pero que está copiada perfectamente por el empresariado. Entonces, ya que voy a evitar pagar 10, evito pagar 20 y no pago nada directamente. Absolutamente. Bueno, y la vez pasada hablando con María Teresa, yo no lo había visto, esto de las multas, cuando a veces dicen, uy, el abogado pidió esto y esto es de multa, y ella me hacía notar algo. Si un abogado no pide la multa que está establecida por la ley de salida del Congreso de la Nación, ese abogado puede tener mala praxis. Claro. Ella me hizo notar, yo paso una liquidación, tenemos las dos, ella es empleador, yo empleado, yo omito lo que sería leyes por multa. Y después mi cliente me cambia y dice, pero no, a Corinti te omitió poner artículo 2, quinto, 8, y bueno, a Corinti estuvo mal, o sea que nosotros tenemos leyes que no tienen en cuenta la realidad para promover el trabajo en blanco, para que el empleador cumpla, justamente. Me gustaría saber si los que ponen esas leyes trabajaron alguna vez. Mira, hay un... Me gustaría saberlo. Hay un colega que lo quiero mucho, pero por respeto no lo voy a nombrar, y él decía que los legisladores argentinos son de cuil virgen. Ujú. Y Sí. es verdad, porque dice, nunca le dieron el alta ni a la doméstica, tuvimos un caso muy famoso. Entonces, no saben ni dar un alta a un cuil de la doméstica. Entonces, claro, sentados en un escritorio, todos Lo que somos... pasa es que uno lo ve muy claro en esto porque tiene un efecto terrible respecto del pequeño empresario. Claro, claro. ¿Sí? Esto mismo sucede con las reglas económicas cuando imponen toda una serie de cosas que convierten en una tortura en ejercer una actividad. Yo los invito a que quieran abrir un negocio y soliciten las normas de habilitación de ese local. ¿Ponemos una municipalidad cualquiera o acá en Capital? Cualquiera. No, Cualquiera. ya. Son imposibles. sí, Cualquiera. imposible. Yo les digo una cosa, concretamente, el teatro está habilitado y tenemos una instalación para incendios que podemos apagar el incendio de la manzana entera. Lo hicimos antes de Cromañón. ¿Está claro? O sea, no es que lo hicimos porque en Cromañón pasó lo que pasó. Lo hicimos porque corresponde. Yo siempre digo lo mismo. Dígame que hay 1.500.000 exigencias para habilitar el teatro y yo las cumpliré o no las cumpliré. No que viene un funcionario y me dice falta tal cosa. ¿Y dónde está escrito? Falta tal cosa. O no hizo tal cosa. Entonces entramos ya no en la discrecionalidad, porque la palabra discrecional está mal utilizada, sino en la arbitrariedad. Y eso es una fuente de corrupción. Yo entiendo en un teatro donde se junta gente y donde se puede producir un incendio, donde una persona puede tener un problema de salud y hay que sacarla, y, en fin, eso lo entiendo. Ahora, en una zapatería, ¿qué puede pasar? De todas maneras, lo que vos planteás como ícono el Cromañón,
Y Cromañón fue un disparador para la Ciudad de Buenos Aires, porque se empezaron a hacer controles que nunca se hacían anteriormente, y se empezó a educar de alguna manera a las empresas para que tomen esas protecciones. ¿Sí? Que de hecho tenemos, las empresas tienen que asumir el cuidado. En la Ciudad de Buenos Aires existe una ley de protección contra el fuego, ¿no? Que tabula qué tiene que hacer cada empresa para protegerse del fuego. Y hay veces que decís, esto es imposible de cumplir, porque vos hablabas de una zapatería. Si la zapatería en lugar de 200 metros cuadrados tiene 204, tiene que tener una guardia, ¿sí?, por la noche. Es decir, a lo mejor tiene 3 empleados y necesitaría tener 14. Una cosa de locos. Que es incumplible y que de hecho no se cumple. Bueno, esto que vos decís me da pie a un comentario a partir de lo que está pasando en presunciones que estableció la AFIP, lo que se llaman indicadores mínimos de trabajadores. Sí, correcto. Por ejemplo, si una empresa o un bar tiene 15 mesas, tiene que tener 3 mozos, no puede tener 2. Entonces, la AFIP hace determinaciones a partir de este tipo de presunciones. Aún en contra de lo que pueda decir el convenio colectivo de trabajo. Aún en contra. Entonces, Ya entramos en la locura. Directamente. bueno, pero claro, entramos en la locura de esta. Mira, yo tengo un caso... Porque aparte es muy fácil de verificar si hay 2 o 3 mozos. Claro, pero ¿qué cosa más? Claro. O el mozo va a estar disfrazado de cliente. No, pero ellos dicen que como vos tenés tantas mesas, tenés que tener 3 mozos. Claro, Pero yo tengo 2 mozos, yo tengo 2 mozos que trabajan a rajatabla, Bueno. y se llevan grandes propinas porque atienden muy bien. Bueno, yo tengo un caso, como vos decís, de una panadería de barrio que porque compraba X cantidad de bolsas de harina, tenía que tener una producción X, y mi cliente, que es un relaborante, trabajaba él, la mujer y la hija. Claro. Y tenía 2 empleados, pero la FIP, o sea, eran 5. La FIP decía que estos 3 no los contaba porque eran familia. Y le hizo una estimación de 2 más 5 más, ¿me entendés? Estamos espero que salga bien. Estamos en la Cámara Federal por esto. ¿Y ahí Por esto. hubo que depositar? No, porque acompañé un certificado de pobreza, por así decir. No. Están en la Cámara Federal por eso y por lo que decíamos recién, que esa misma persona nunca tuvo un emprendimiento. Claro, Entonces es muy claro. fácil decirle al otro, acá tenés que tener 2 más y además te los taso y te pongo la multa. Porque la verdad que no es la plata de él, Claro. no le importa y nunca tuvo que hacer ese Y sacrificio. el No lo 29 puede, cobra. y no lo puede hacer desde No, perdón, el sentido común. Y cobra, Claro, y claro. cobra aunque haya déficit fiscal. Claro, y aunque haya hecho su trabajo mal. Y el contribuyente paga doble, Exacto. porque paga el costo directo y el costo indirecto de tener agotados todas las... Paga triple, porque a veces paga su costo emocional también. Sí, pero es correcto eso. Pero digo, el tribunal va a funcionar mal porque va a tener una sobrecarga de demandas que no debería haber tenido nunca. Claro. Con lo cual, el costo judicial también lo está pagando indirectamente a través de sus Exacto. impuestos, El ¿no? otro día lo estábamos hablando con la doctora Corinti. El caso de los monotributistas. ¿Sí? Uno sale, si es responsable inscripto, sale del mercado. Porque si yo le facturo a un contribuyente que es responsable inscripto también, el impuesto le resulta inocuo. Pero si yo tramito una sucesión, lo mato, porque le cobro un 21% más de lo que son los honorarios a una persona que es un trabajador o es una persona común. Te pongo un ejemplo, perdón, No, doctora no, Corinti, no. pero tomando esto, en derecho laboral, como ustedes saben, se hace un pacto de honorarios que para poder ser cobrado, como pacto de honorarios, tiene que estar homologado por el juez. Entonces, ¿el juez qué hace? De lo que se deposita en el Banco Ciudad, en el caso de Capital Federal, saca ese 20% y se lo pasa al abogado. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA es un impuesto que lo paga el ciudadano. Bueno, se lo cargan al abogado. O sea, el abogado tiene un pacto de honorarios por 20% y tiene que pagar el IVA que le toca al a su cliente.
Entonces, en ese caso, no Porque en debería realidad cobrarse tendría IVA. que adicionarse Bueno, en el acuerdo, tendría que adicionarse. pero pasa, claro, que... Se pone, pero Sí. así mismo tiene entendido eso. Sí, te cuento, de paso paso la publicidad. Con la doctora Noelia Ramallo tenemos escrito un artículo, el IVA y el pacto de honorarios, porque la ley de contrato de trabajo habla del 277, que dice que no le pueden sacar al trabajador más del 20%. Perdón. Pero el 20% es digamos, del honorario. El IVA es como que se va a comprar con la indemnización una 4x4 Y no le y diga, cobran IVA. no, mira, como yo esto te lo pago con la plata del juicio, no me cobres el IVA. Vos sabés que uno de los casos más importantes que tuve, yo tuve el honor de ser abogado de Héctor Alegría, abogado de Araucastex, Mirá. abogado de Cosio, Bueno, tres secretarios de Hacienda. Yo al doctor lo conocí mostrador por medio, yo funcionaria atrás, y él haciendo la cola en una agencia, ¿no? No, pero esto es interesante. Uno de los así próceres que tuve de cliente fue el doctor Araucastex. ¿Qué había pasado? El doctor Araucastex había hecho el juicio de recupero de la expropiación inversa, digamos, Sí, sí. ¿no? Con los terrenos del Warnes. Perón había expropiado, iba a ser el hospital Warnes, eso nunca se hizo, con lo cual los herederos de los propietarios dijeron, no, tiene que hacer la reversión, y lo logra. Bueno, ese juicio duró nada más que 18 años, ¿no? No, perdón, 28 años, porque recién en el 1991 se le pagó la indemnización. Hubo 8 millones de herencias en el medio, porque iban Claro, muriendo, claro. y él llegó a un acuerdo con los herederos, pues si no te ibas a quedarse quedado con todo, porque tenía que sumar los honorarios de todas las asociaciones. Él tenía que cobrar una suma muy importante. Y bueno, la FIP te hizo pagar el IVA. Pasa que él había intervenido como letrado en el año 1956, cuando empezó toda la historia. Claro. Y no existía el IVA. Claro, y en el año Ah, 73 Claro. pasó a ser juez de la Corte. El IVA se creó en el año 75, una ley del año 74, empezó a regir en el año 75. Bueno, tuvo que pagarlo y tuve que hacer la repetición. Y hubo que pelear con la FIP, porque había el funcionario que me decía, no, pero ¿cómo va? Si el tipo había hecho su prestación profesional cuando no existía el impuesto. Claro. Y fue juez de la Corte, ya no podía seguir con el juicio adelante por Claro. una razón Obvia. ¿no? ¿Cómo? Bueno, concreto, ¿eh? Concreto. Por suerte se lo devolvieron, pero obviamente no era lo mismo los 210.000 Claro. dólares que tuvo que pagar que los 210.000 más intereses que le devolvieron. Claro. Pesos. Claro. Sí, son estas cosas muy cotidianas que los que trabajamos diariamente en la profesión sabemos que existen. Por eso es muy difícil a veces pronosticar cómo puede salir una cosa u otra. Vuelvo al libro, si me dejas. Por ejemplo, yo creo que les había adelantado la vez pasada, la FIP hace un relevamiento de personal en una iglesia no católica y yo creo que les había comentado. Nos anticipaste. Dos personas que trabajaban de voluntarios ahí, que tenían sus propios trabajos, la FIP considera que son dependientes de la iglesia. Con los feligreses no lo sumó, ¿no? No, a los feligreses no lo Eso sumó. no. Pero a mí me encantó porque creo que esto sí no lo leí. El fallo se llama Iglesia de Scientology de Argentina y es del 26 de marzo del 2021. Y lo que le dijo el juez, el doctor Carnota, yo esto creo que lo leí o no. No. Mirá lo que dijo el juez. Dijo que desde el primer día dijeron que eran voluntarios, que era una iglesia. En el escrito
la defensa estuvo planteada desde el principio, que nadie de la AFIP lo leyó, dice, no fue tenido en cuenta por la AFIP a pesar del extenso dictamen que sirve de sustento a la resolución administrativa. No obstante la presunción del 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, cualquier restricción al culto debe ser tenida como inicialmente sospechosa en su validez. ¿Por qué? Porque dice que si ellos quieren ir gratis, porque es el culto, van gratis. O sea, fíjate los dos valores, la recaudación o la libertad religiosa. Y lo están diciendo desde el vamos, declararon, no trabajamos, no cobramos. O sea, ¿me entendés? O sea, ponen un principio constitucional por debajo, o sea, arriba la recaudación y abajo el principio constitucional. Después le Además, faltó decir que las letras son las negras para los amigos de... además, ¿Te das cuenta? se supone que en los ámbitos religiosos, iglesia evangélica, iglesia, La que fuera. Todos trabajan voluntarios. Exacto. O sea, esto es lo más común, o sea, es un desconocimiento total de la realidad, no poder ni siquiera imaginarlo, ¿no es cierto? Y que allá lo de- que más exaspera de estas cosas es lo que le dice el juez, no leen. No leen. Y aparte dijo, y dice, le dijo a la FIP, escribieron un dictamen larguísimo, pero no leyeron lo que tenían que trabajar. Dice, concuerda con el voto, dice, en atención a la proyección. Dice que sucede en este caso a partir de los testimonios prestados en donde surge la libertad de profesar o manifestar el culto, emplazada en cada persona como un derecho subjetivo. Dice que en un Estado democrático, la existencia de la teoría del poder tributario en manos del Estado debe tener como contrapartida el respeto a los principios constitucionales, que operan como protecciones para la otra parte, que es el contribuyente. Esto es de la doctora Fabiana Jaffri, que es camarista de Y la una Ciudad Autónoma. ¿Qué vieron lo que- disgregación ajena a lo jurídico, qué desmotivadores para otros derechos humanos, ¿no es cierto? Esto, porque si una persona va voluntariamente a hacer solidaridad para los que menos Claro. tienen, qué desmotivador es encontrarse con un Estado que le pone un freno, que le recauda y que al final probablemente el que esté enfrente de la iglesia dice, mira, juntemos menos, pero yo ya no quiero tener problemas. Exactamente. O sea, y es desmotivador realmente- para la persona que se y pone para- a hacer cosas. Exacto. ¿Para qué me metí en este O sea, problema? va en contra de todos los principios de la buena fe, de la humanidad, de hacer el bien a los demás, del principio de dar, ¿no? Lo Que hablamos son con tan ella. lindos. La semana pasada había salido un estudio sobre las demasías cobradas por los fiscos locales con los regímenes de retención. Cosa que no debiera suceder nunca, porque con solo cobrar una retención única y distribuirla de acuerdo al régimen del convenio multilateral, sería imposible generar saldos a favor. La que le gana a todas, y tengo un caso concreto, Misiones, tienen recaudado todo un año por anticipado. Porque cuando vas a pagar vos, antes de pagar tenés que ver si este sujeto está en esa jurisdicción y no le pagas a tu cliente, sino que, corregime si está bien lo que estoy diciendo, le pagas al fisco. Entonces, en vez de pagarle el 100%, le pagas al cliente 50 y el otro 50 se lo das al fisco. ¿Qué pasa? Llega un punto en que tu cliente no tiene tanto impuesto, pero el fisco está, digamos, vos como agente de retención le tenés que pagar al fisco. Entonces, son sumas enormes y realmente desalentadoras. Vos partís de la base que son 24 jurisdicciones, ¿sí? Hay gente que no le vende a Misiones ya directamente Claro, optó por no actuar con gente que no actúan directamente. Claro. Concreto, Claro. no es no es radio pasillo esto. sí. Con lo cual desalienta el comercio. ¿A quién se terminó perjudicando? Al La consumidor, provincia, a la y la población. provincia se perjudicó a sí Así misma. A misma. la población. Tal cual. Son cosas que la ve un ciego. O sea, bueno, no se necesita No. tener, digamos, una... Bueno, el sentido común. Sí, Sentido O común. sea, no es casual que le hayan puesto el nombre al programa. Es O sea, que- hay una real falta de sentido común. Sí. Vos pensá una cosa, estas deudas tributarias
exigen el pago previo. O sea, si a mí la AFIP me demanda 10 años para atrás, aunque yo no tenga razón, yo tengo que depositar ese monto de capital, interés y multa. O sea, la multa, a pesar del concepto que vos como penalista sabés, que el indubio pro reo, que hasta que no tengo sentencia, yo tengo que depositar capital, intereses y multa, que tampoco es una pavada. ¿Por qué? Porque como son declaraciones juradas mensuales, contador, yo tengo que hacer los 9.31 de todos los años. ¿Sabés lo que es para ustedes eso? Tengo que hacer mes por mes, rectificar y pagar. O sea, es gravísimo. Creo que, no sé, te lleva muchísimo tiempo. Por suerte la jurisprudencia de la Corte morigeró esta exigencia, pero tampoco es algo fácil. Pero esta ley es la 18820, que es vieja. Entonces, yo entiendo que hay una necesidad del bien común, de la recaudación, pero también esto forma parte de la necesidad de un código de la seguridad social que verifique, porque tampoco puede ser que para vos ir a cuestionar un acto administrativo, el control de legalidad, la división de poderes, tengas que pagar, porque volvemos a lo que vos decís, entonces es solo para los ricos. A ver, me permito respetuosamente agregar algo más. ¿Cuál es el concepto de ir a la justicia sin pagar? El concepto es que en estos casos, tanto en lo tributario como en lo previsional, como en lo aduanero, hay juez y parte que es el mismo. O sea, quien resuelve es una persona que está directamente involucrada e interesada en la resolución de la causa. Con lo cual, esa presunción de legitimidad del acto administrativo se lo lleva al extremo, porque hasta se llega al absurdo de llamar juez administrativo a quien es un funcionario, que no es un juez. Ejerce una función jurisdiccional, pero tendría que estar sometido al control jurisdiccional de los jueces naturales, como es lógico. Y no es imparcial. Es que por fuerza. Claro, claro. Y aparte aplica el indubio pro fisco, o sea, si tiene un poquito de duda, se cambia vos fíjate que se cambia el principio, siempre el principio general es en caso de duda a favor del más débil. Claro. Y acá cambia, el más débil no es el Estado, sin embargo es indubio pro fisco. Mira, hay un caso que se llama microómnibus Tigre, en donde microómnibus Norte, el contador había fallecido y le notificaron al domicilio fiscal y quedó firme la deuda. Por eso hay cosas muy complejas que exigen el pago previo. Entonces, esta pauta general que se toma también debería ser revisada. O sea, nuestros legisladores tendrían que ver esto en aras, precisamente como dijo la doctora Neira, de ver el porqué de las cosas, no ir llegamos a esta ley, o sea, veamos, esto no funciona, hay algo que está mal, o sea, ¿por qué hay tanto problema de empleo no registrado? Bueno, porque hay situaciones que no fomentan el empleo registrado. Yo creo que en el fondo es una cuestión cultural todo esto, donde se ha establecido que los contribuyentes somos enemigos de los organismos públicos y los organismos públicos doblemente enemigos de todos nosotros. Entonces nosotros somos los malos que no queremos pagar y ellos son los buenos que necesitan cobrar. Y no se está determinando el verdadero campo de juego, ¿no es cierto?, donde el Estado tiene la obligación y el derecho de cobrar sus impuestos y sus tributos razonables en función de lo que establezcan las leyes, ¿sí? Pero también tiene que atender las cuestiones individuales que a lo mejor merezcan determinadas contemplaciones. Miradas en particular. Sí, Mira. y no es posible que hoy uno tenga que pensar cuál es la constitución impositiva para poner un kiosco. Es que es así. Sí, si yo pongo un kiosco y los impuestos a pagar, eso es la consecuencia de lo que yo trabaje. No decir, a ver, no puedo poner un kiosco por todos los impuestos que hay que pagar.
Bueno, la doctora me decía, hay que hacer una asociación civil solidaria. Y yo le dije, no, porque tenemos que pedir exención acá. O sea, no. Es lo que dijo la doctora Bueno, antes, uno se ¿Ah? desazona sí. antes de empezar. Claro. O Sí. después de haber empezado cuando ve las consecuencias. A propósito de... Tenemos los últimos 5 minutos. Bueno, rápido. A propósito de esto de que somos todos malos, me había tocado ir a una agencia de AFIP y mi cliente tenía una denominación social que era los inocentes. O sea, empezamos mal. Pero era un inocente de verdad porque era un tema de reorganización societaria que le habían bochado. Entonces me acuerdo que estaba con el jefe de agencia y le digo, mire, si yo estoy acá es porque tengo razón. Si no, no vengo, si meto papelito y judicializo. Bueno, logramos que nos revoquen el acto administrativo. Pero el concepto real era, somos malos. Sos culpable, Sí, exactamente. claro, sí, tal cual. Sos culpable. Tengo que pasar con quién comunicarse para el libro. Por ¿Puede supuesto, ser? por Bueno, supuesto. los que quieren verlo personalmente, está disponible en la editorial La Ley, en Tucumán 1471, de 9 a 18. Obviamente también entrando en la página www.thomson, Reuters.com, y les dejo el celular de Patricio Humofe, que es 15 20 39 6147, 15 20 39 6147, y si no, patricio.humofewf, thomsonreuters.com. Y compren el libro. Bueno, gracias. No. La doctora tenía una cosa que comentar rápido, si llegamos. Sí, por supuesto. Los amparos. Los amparos de ella. No, por supuesto que el DNU que salió a fin de año, para que lo entiendan todos, es el famoso DNU que todavía se está discutiendo a ver si alguna de las cámaras lo aprueba, y que ya tiene la inconstitucionalidad de la Cámara Nacional del Trabajo, y que desregularizó el sistema de medicina prepaga. Es decir, le permitió a las medicinas prepagas decir, aumenten las cuotas. Podemos discutir si estaban baratas, si estaban caras, si a los médicos se les pagaba bien, pero no es el motivo que yo voy a traer acá. A mí me encanta una frase que dice la doctora Corinti: cuando salís de la Constitución, tarjeta roja penal. O sea, esta es nuestra regla de juego, es nuestro contrato social. Nos guste la Constitución o no nos guste como está redactada, pero es nuestro contrato social. Y los servicios de medicina prepaga están en el artículo 42 incluidos dentro del consumidor. Y nosotros sabemos que el consumidor merece por ese artículo 42 tutela estatal. Es decir, que al tener dos artículos, ese decreto que desregulariza la medicina prepaga y permite que una de las partes fije el precio que quiera, salió de la Constitución Nacional. O sea, esos dos artículos, bajo mi entender y el de muchísimos abogados y jueces, son inconstitucionales mientras exista el artículo 42 de la Constitución Nacional. Sumado a ello, y lo vamos a ver un poco más claro, uno puede decir, bueno, pero no te afilies a esta prepaga si no te gusta. Sumado a ello, si yo quisiera desafiliarme porque no lo puedo pagar, me sale 300.000 pesos, tengo una jubilación de lo mismo y no lo puedo pagar, yo tengo que preavisar y pagar ese mes que me lo subieron sin que yo tuviera posibilidad negocial ni lo consintiera, lo tengo que pagar previamente. La posición El dominante. preaviso, exactamente. Entonces, claramente estamos ante dos partes que no son iguales, nos guste o no. Y a mí, Con un agravante. sí, Yo después quiero ir a otro lado y no puedo entrar. exactamente, cuando tengo el jubilado, porque supero los 60 años, tengo la preexistencia o tengo la morosidad, porque los 5 empresarios se han juntado a ver cómo subían los precios, porque los precios subieron en todas las prepagas iguales. Pero a mí, yo voy a traer acá algo un poquito irónico. Cuando hablamos de libertad de contratación,
y que no me detesten mis clientes empresarios, todos están felices, tenemos que ser libres frente a los trabajadores. Ahí se ven iguales. Ahora, cuando al empresario también le tocan el bolsillo con la prepaga, ahí ya se ve distinto frente a la prepaga, se siente vulnerable. Entonces creo que como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo que hay personas más vulnerables en las relaciones contractuales y que están protegidas por la Constitución Nacional. Totalmente. Y que mientras la Constitución Nacional sea esta, debemos respetarla. Porque este es nuestro contrato Y social. tenemos que dejar la ley de la selva. Exacto, este es nuestro contrato social. Ninguna reforma encubierta de la Constitución nos sirve, aun cuando nos gusta el cambio. Porque el que venga luego va a hacer lo mismo para el otro lado. Y así vamos a estar para un lado y para el otro. Gracias. Se por pasó la hora volando. Bueno, mejor. Bueno, Bueno, gracias. esperamos por la invitación. contar con ustedes ya desde otro ángulo, Sí. ya directamente como ustedes dirigiendo el programa, de su programa. Esperamos avanzar. Muchas gracias por dejarme participar. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, hasta el jueves.